Bueno, el tema de hoy son las alteraciones hidroelectrolíticas. Para esto vamos a repasar un poco lo que es la fisiología del agua y del sodio. Recordemos que el agua en nuestro cuerpo representa el 60% del peso en el hombre y el 50% del peso en la mujer. Esta diferencia entre los sexos es debido a la distribución de las grasas. ¿Cómo se distribuye este agua? Bueno, un 60 a 70% va a estar en el intracelular y un 30-40% en el extracelular. Y de este extracelular se va a dividir en dos, en el intersticial y en el intravascular. La concentración de solutos en esta agua es lo que nos va a dar la osmolaridad. El agua va a atravesar las membranas para alcanzar un equilibrio osmótico permanente. Los solutos van a ser distintos en el intra y en el extracelular por distintos motivos, porque hay distinta permeabilidad para cada soluto, porque hay transportadores para cada soluto y porque hay también bombas de membrana para algunos de los solutos. En el extracelular va a predominar el sodio, el cloro y el bicarbonato, mientras que en el intracelular vamos a tener fundamentalmente potasio y fosfato. ¿Cómo se distribuye el líquido extracelular? Que ya dijimos, en el intravascular intersticial lo hace a través de la red capilar. Debido más que nada a dos condiciones, que es la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del plasma, que está dado más que nada por las proteínas. De esa manera, de acuerdo a la presión hidrostática, la presión oncótica va a ser el paso de los líquidos a través de la membrana capilar. Vamos a hablar un poco del balance hídrico que lleva a una osmolaridad normal. La osmolaridad normal del plasma está entre 275 a 290 milimoles por kilo. Esta osmolaridad la podemos obtener a través de una fórmula que dice que la osmolaridad es igual a sodio por 2 más glucosa dividido 18 más urea dividido 5.6. Eso nos daría la osmolaridad. Tenemos que contar, por supuesto, con la medición del sodio, de la glucosa y de la urea. Para mantener el equilibrio, los dos mecanismos más importantes son el ingreso del agua al organismo, que se hace a través del mecanismo de la sed, y la eliminación del agua, donde participa activamente la hormona antidiurética. Su alteración, la alteración de este equilibrio, nos puede llevar a hipo o hipernatremias. ¿Por dónde vamos a perder el agua? Básicamente por la orina y las heces, pero también se puede perder por sudor y por la parte respiratoria, lo que se llaman pérdidas insensibles, aunque estas dos últimas más se encargan de regular la temperatura que de regular el volumen corporal. La ingesta de agua va a estar estimulada, su estímulo principal es la sed, que va a aparecer este estímulo de la sed en tres oportunidades. Uno es cuando aumenta la osmolaridad, cuando disminuye el líquido extracelular o cuando disminuye la presión arterial. Estas tres condiciones estimulan los osmorreceptores del hipotálamo y esto nos produce la sensación de sed. ¿Cómo se elimina el agua? Si es como ingresa, ¿cómo se elimina? Se elimina por reabsorción pasiva de agua en el riñón, o también a través de la supresión de la hormona antidiurética, o sea, el juego con la antidiurética. Que la secreción de esta hormona antidiurética va a tener que ver con la osmolaridad. Es la principal. Pero otras cosas que pueden incidir en la secreción de la antidiurética es el volumen circulante, el dolor, puede ser que el estrés y la hipoglucemia también la activen. ¿Cómo
se logra el equilibrio del sodio. Bien, la ingesta promedio de sodio de una persona es alrededor de 150 milimoles de cloruro de sodio por día. A más sodio, más volumen extracelular y más eliminación renal. Por eso, una manera de controlar en las personas que le damos una dieta hiposódica es ver la eliminación renal de sodio, que nos va a indicar si realmente cuánto está consumiendo, porque en general lo que se consume se elimina. La eliminación entonces se produce a través del filtrado glomerular. El 70% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, un 25% en la rama ascendente del asa de Hendle, en un contrasportador de sodio-potasio, y solo un 5% en el túbulo contorneado distal, con un contrasportador de sodio-cloro. Y se elimina totalmente lo que uno ingiere, como decía anteriormente. Entonces vamos a hablar de las alteraciones de los electrolitos. Primero vamos a ver la hiponatremia, la hipovolemia, que es una disminución del volumen por pérdida de sodio y agua que supera la cantidad ingerida. Las causas son varias. Podemos hablar de pérdida de sodio y agua por el riñón, por el uso de diuréticos o por diuresis osmótica, como en el caso de la diabetes con hiperglucemia o el uso de manitol. Puede ser en el hipoaldosteronismo, también en algunas nefropatías tubulares o intersticiales pueden producir esta pérdida de sodio y agua. También puede ser por pérdida solamente de agua por el riñón, como ocurre en la diabetes insípida, por disminución de la antidiurética, o puede ser por pérdidas extrarrenales, como gastrointestinales, en caso de vómitos, diarrea, pacientes con sonda nasogástrica, por piel, a través de sobre todo quemaduras importantes, y también puede ser por hemorragias que van a hacer perder el volumen. El cuadro del paciente pues, es variable, depende del grado de pérdida, pero puede tener signos y síntomas de deshidratación, como mucosa seca, puede tener disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, compensadora. Puede haber, si es por tema de hemorragia, signos de anemia, como conjuntivas hipocoloreadas, palidez de la piel, y puede tener en general oliguria, aunque puede, en algunos casos primero tiene poliuria, como en el caso de la diabetes descompensada o de una cetoacidosis, o también puede llegar finalmente al shock hipovolémico. El tratamiento básicamente es de la causa que produzco esta hipovolemia. En casos leves a veces puede tratar en forma oral, pero normalmente el tratamiento va a ser por vía endovenosa y de acuerdo a cada cuadro. Otra de las alteraciones que vamos a ver dentro de los electrolíticos, ahora sí, la hiponatremia, que hablamos de hiponatremia cuando el sodio está por abajo, el sodio plasmático por abajo de 135 miliequivalentes por litro, y las causas pueden ser por pérdida de sodio o por un incremento primario del agua. Por pérdida de sodio tenemos tres posibilidades, una que sea por piel, como en caso de sudoración o quemaduras. La otra es gastrointestinal, caso de vómitos, diarreas, sonda nasogástrica, fístulas digestivas. Y la tercera es a través del riñón, por el uso de diuréticos o diuresis osmótica o posobstructiva, después de una obstrucción puede haber una pérdida de sodio, y en algunas nefropatías perdedoras de sodio. La otra causa de hiponatremia es por el incremento primario de agua, puede haber una polidipsia primaria o psicógena, o por secreción inapropiada de hormona antidiurética, en la insuficiencia renal crónica y en el hipotiroidismo también puede suceder. Bien, ¿cuál sería el cuadro clínico? Antes de eso, voy a hablar que existe también lo que se llama pseudohiponatremia, que se da en algunos casos particulares,
como en la hiperlipidemia, en la hiperproteinemia, que van a tener una pseudohiponatremia con osmolaridad normal. Y también se puede ver en la hiperglucemia o en el uso de manitol, pero en ese caso va a tener una osmolaridad aumentada. Ahora, si el cuadro clínico de la hiponatremia es puede llevar por un aumento del volumen intracelular, sobre todo en las células cerebrales, a llegar al edema cerebral. En los casos leves son asintomáticos, pero después pueden tener náuseas, cefalea, confusión, obnubilación y rara vez, pero cuando el sodio es muy bajo, generalmente por abajo de 120 miliequivalentes por litro, puede llegar al coma o a las convulsiones. Bueno, el diagnóstico más que nada es a través del laboratorio, pero lo que tenemos que diagnosticar básicamente es las causas de las que estuvimos nombrando. En cuanto al tratamiento, primero tratar la causa, si ya hicimos el diagnóstico, y tratar la hiponatremia. Si esta es leve y no tiene síntomas, generalmente no se trata. Cuando el sodio está bajo en estados edematosos, como en la cirrosis, con edema y ascitis, en la insuficiencia cardíaca, generalmente ahí está aumentado el agua total. Lo que hay que hacer es restringir el sodio y indicar diuréticos. Cuando la hiponatremia es severa y tiene síntomas, se repone alrededor de 1 a 2 miliequivalentes por hora. Ojo con la corrección rápida porque ya puede dar un síndrome de desmielinización osmótica. Hay una fórmula que es para saber el sodio que hay que administrar, que es el sodio a administrar es igual a 0,6 por peso por sodio deseado menos sodio actual. Eso hace que tengamos que, nos va a dar la cuenta de cuánto miliequivalente de cloruro de sodio al 3% vamos a pasar. Y también por último, sobre todo en los estados edematosos, lo que vamos a utilizar es furosemida, alrededor de 1 miligramo por kilo de peso cada 4 a 6 horas. En el caso de la hipernatremia, es cuando el sodio está por encima de 145 miliequivalentes por litro y se puede ver a dos grandes factores, a la pérdida de agua, que es lo más frecuente, o a la mayor ingesta de agua, que es muy raro, como por ejemplo el consumo de agua de mar. La pérdida de agua, que es la causa más importante, puede ser en una falla del mecanismo de la sed principal, que se puede, lo que se llama hipodipsia, que se puede ver en pacientes con el estado mental alterado o en ancianos que no tienen acceso al agua. Y si no, es la otra causa de pérdida de agua es en la diabetes insípida por déficit de hormona antidiurética, aunque en general la sed llega a compensar esta pérdida de agua. Bien, siguiendo con la hipernatremia, las manifestaciones generalmente son, si es leve no tiene manifestaciones, si es más severa son generalmente neurológicas como la letargia, la debilidad, la confusión, pero también irritabilidad, también puede llegar a las convulsiones y al coma. En cuanto al tratamiento, no es necesario hacerlo rápido también porque hay que tener en cuenta la posibilidad de edema cerebral si hacemos un cambio de osmolaridad muy rápida. Y podemos calcular el déficit de agua con una fórmula que es déficit de agua igual a 0,6 por kilo de peso del paciente por sodio menos 40 dividido 140. Que repito, 0,6 por kilo de peso por sodio menos 40 y este sodio menos 40 es dividido 140. El sodio aumentado puede provocar poliuria en forma de agua libre o oliguria, habría que, en el tratamiento me refiero, perdón.
Si es con poliuria se puede dar agua libre y si tiene oliguria, solución fisiológica. En caso de que la causa sea la diabetes insípida, se trata con desmopresina de 5 a 20 microgramos una o dos veces por día y se utiliza en forma intranasal. Pasamos ahora a las alteraciones del potasio, que son mucho más frecuentes. Pues hay formas de leves a graves y hay que saber que el potasio plasmático es el resultado de lo que ingerimos, de la ingesta, de la eliminación del potasio, pero también de la distribución transcelular. Una persona requiere alrededor de 1600 a 2000 microgramos por día de potasio. La eliminación de este va a ser renal en un 80%, gastrointestinal un 15% y por el sudor un 5%. La distribución, ya habíamos dicho, el potasio era un principal electrolito intracelular, el 98% del potasio está dentro de la célula y solo un 2% en el extracelular, los que nos da un potasio plasmático de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro como normal. ¿Qué cosas hacen ingresar el potasio a la célula? Una es la insulina y otras son estímulos adrenérgicos como el salbutamol o las catecolaminas por estimulación beta adrenérgica y también la aldosterona que además de la excreción de sal también a pesar de la excreción renal, perdón, de la aldosterona, también tiene un juego en el pasaje transcelular. En el caso también, otros factores son las acidosis metabólica, hace que salga el potasio de la célula. Por eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética, saber que el potasio plasmático que estamos midiendo no es el real, porque hay una pérdida corporal total de potasio, bajó mucho el potasio intracelular. Cuando corrijamos la acidosis, va a entrar ese potasio a la célula y va a bajar rápidamente el plasmático. Por eso es que también las alcalosis hacen que el potasio ingrese a la célula al revés de la acidosis. Bien, cuando vamos a hablar de hipopotasemia, hablamos de hipopotasemia cuando el potasio plasmático está por abajo de 3.5 miliequivalentes por litro. La etiología la podemos dividir en tres grandes grupos. Uno es por pérdida renal, donde generalmente va a haber más de 15 miliequivalentes por litro de potasio en orina, y ahí entran las tubulopatías, el hiperaldosteronismo, el uso de glucocorticoides y los diuréticos. El segundo gran grupo son las pérdidas extrarrenales, donde ahí el potasio urinario va a ser menor a 15 miliequivalentes por litro, y ahí estamos, como causa tenemos la diarrea, los vómitos, la obstrucción intestinal, las fístulas intestinales y la utilización de laxantes. Y el tercer grupo es la entrada de potasio a la célula. Ahí también en orina el potasio va a ser bajo, por abajo de 15 miliequivalentes por litro. ¿Qué hace entrar el potasio a la célula? Algo ya hablamos, los beta-agonistas, la insulina, la catecolamina, la acidosis metabólica, la hipotermia también puede producir esto, y hay una patología muy infrecuente, pero en particular, que es la parálisis periódica familiar hipopotasémica. También hablamos de una pseudohipopotasemia, que se puede ver cuando hay una leucocitosis muy importante, generalmente por arriba de 100.000 elementos por mililitro, o también un hecho que puede ocurrir cuando hay un retraso en el procesamiento de la muestra, cuando se deja mucho tiempo sin procesar, los leucocitos captan el potasio sérico y nos puede dar una falsa hipopotasemia. Así que hay que procesarla rápidamente la muestra para estar seguro del potasio sérico real. También hay que saber que en el 40% de las hipopotasemias también puede tener bajo el magnesio. Más que nada cuando es por consumo de diuréticos o por diarrea. Las manifestaciones, generalmente cuando la hipopotasemia es leve,
de 3 a 3,5 miliequivalentes no da síntomas. Hablamos de moderada cuando está entre 2,5 y 2,9 miliequivalentes por litro, y hablamos de severa cuando es menor de 2,5 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, podemos hablar primero de cardiovasculares. Puede haber desde extrasístoles, supraventriculares, hasta arritmias severas. En el electro podemos ver un QRS ancho, un aumento del PR y del QT, y un aplanamiento de la onda P con la aparición de una onda U mayor de 1 milímetro. Dentro de las neuromusculares podemos encontrar debilidad muscular, mialgia, parálisis y rhabdomiólisis, y en los casos crónicos puede haber atrofia muscular. En algunos casos, como la parálisis periódica hipopotasémica, se puede llegar a la parálisis completa en poco tiempo, en pocos minutos. Otras manifestaciones son del sistema nervioso central, que nos puede dar letargia, irritabilidad, hasta llegar a cuadros psicóticos. Y en las renales podemos tener el cuadro de diabetes insípida por resistencia a la antidiurética, que es muy raro, o nefropatía intersticial en formas crónicas. Y a veces, desde el punto de vista gastroenterológico, puede llegar a dar náuseas, vómitos e inclusive ilio paralítico, la hipopotasemia. El tratamiento puede ser oral en los casos leves, o en los casos crónicos se usan sobres de cloruro de potasio, que realmente traen 20 miliequivalentes de potasio cada sobre. En caso de que sea severa, vamos a usar la vía endovenosa, pero no solo en los casos severos, que hablamos por abajo de 2,5 miliequivalentes por litro, sino también puede ser cuando haya intolerancia oral, cuando haya ilio paralítico, con lo cual no podemos hacer tratamiento oral, cuando tengamos arritmias, o en la presencia de un paciente con infarto agudo de miocardio. Y por supuesto, como ya dije, en las severas por abajo de 2,5. Se va a tratar con cloruro de potasio. En general, la regla es que la concentración no sea mayor de 50 miliequivalentes por litro, no pasar menos de 20 miliequivalentes por hora, no más que eso, y en lo posible no más de 200 miliequivalentes en 24 horas. Hay que monitorear permanentemente al paciente, y si la vía endovenosa es central, mejor, porque las periféricas casi siempre producen flebitis. En los casos leves y moderados vamos a calcular a pasar de 0,5 a 1 miliequivalentes por kilo del paciente, y en los casos más severos podemos calcular 0,3 a 0,5 miliequivalentes por kilo por hora. Lo dije al revés, 0,5 a 1 en los moderados severos, y 0,3 a 0,5 en los casos leves o menos severos. Bien. El otro tema que vamos a tocar es la hiperpotasemia, que es cuando tenemos un potasio mayor a 5,5 miliequivalentes por litro. Esta es una de las alteraciones más graves de lo que estamos viendo, porque puede dar arritmias muy severas en minutos, en muy poco tiempo. Y la etiología de la hiperpotasemia también podemos ver tres grandes grupos. El primero es por aumento de la entrada de potasio, como aumento de la ingesta, administración parenteral exagerada de potasio, o con transfusiones masivas también se puede ver. El segundo grupo es por alteración del paso transcelular. Puede ser por daño celular, como el caso de la hemólisis, o la rhabdomiólisis, o las quemaduras. Y sin daño celular lo podemos ver en las acidosis metabólicas o en la parálisis periódica hiperpotasémica, en este caso familiar, que es lo contrario a lo que habíamos visto hipopotasémica.
Y la tercer grupo que nos puede dar hiperpotasemia son la disminución de la eliminación renal. En el caso de insuficiencia renal, en algunas alteraciones tubulares y en el hipoaldosteronismo. Bien. ¿Cómo se va a manifestar la hipopotasemia? Realmente, cuando esté por arriba de 7 miliequivalentes por litro, las manifestaciones cardiovasculares vamos a tener unas ondas T picudas, una onda P disminuida de amplitud, un QRS ancho, un PR aumentado, taquicardia y puede haber arritmias graves hasta llegar a la fibrilación ventricular. En cuanto a las manifestaciones neuromusculares, tenemos las paresias, las parestesias, puede llegar a la tetania, a la hiporreflexia y a la parálisis. El tratamiento, bien, generalmente podemos utilizar expansión de volumen con solución fisiológica, generalmente lo vamos a hacer en todos los casos. El segundo punto, sobre todo si tenemos un potasio por arriba de 7, que ya va a dar manifestaciones electrocardiográficas, el segundo paso es estabilizar la membrana celular. Para eso se usa gluconato de calcio al 10% y se le da de 0,5 a 1 mililitro por kilo diluido y a pasar en 5 a 10 minutos. Y se puede repetir a los 10 minutos. Si el paciente hace bradicardia, se suspende el gluconato de calcio. Después, el otro punto es tratar de que el potasio ingrese a la célula. Para eso vamos a usar glucosa más insulina. Le vamos a dar suero glucosado al 50%, de 0,1 a 1 gramo por kilo de peso, más 0,1 a 0,2 unidades por kilo de peso de insulina rápida. Todo esto pasar en 30 minutos. Lo otro que podemos utilizar para ingresar potasio a la célula es el salbutamol, que generalmente lo usamos en forma de nebulización en 0,15 miligramos por kilo de peso del paciente. Y si no, también tenemos la opción del bicarbonato de sodio, que vamos a dar un miliequivalente por kilo, diluido en glucosa al 5% y a pasar en 10 a 20 minutos. Por último, dentro del tratamiento podemos utilizar la eliminación del potasio, que para eso vamos a usar resinas de intercambio. Estas serán 1 gramo por kilo por dosis, se puede dar en forma oral o por vía rectal. Y por último también tenemos para eliminar potasio la utilización de furosemida, que utilizamos 1 miligramo por kilo de peso en forma endovenosa. Si todo esto no resulta y seguimos con una hiperpotasemia severa, bueno, nos queda la opción de la hemodiálisis. Bien, hasta acá llegamos con las alteraciones hidroelectrolíticas. Hasta luego.